em, ¿se observa lo que estábamos conversando? Sí, 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 Ajá, profe. excelente. Bueno, habíamos quedado en la parte de minimizar lo que sería el sesgo del entrevistador y, quedamos en y se- quién hace la supervisión. ajá, exacto. Entonces, fíjense, la supervisión externa es que hasta uno mismo puede hacer esa supervisión externa, porque se supone que tú estás grabando la entrevista. Y si puedes, no solamente audio, sino también que sea de manera visual, un video, en vez de ser solamente audio, tú puedes observar ahí la posibilidad de ver dónde están las debilidades. Y como siempre se les ha insistido, las entrevistas no es que yo haga una sola entrevista y ya está, no, se supone que yo tengo que escribir, reescribirla, pasarla en blanco, ver dónde... es más, ese primer contacto que tengo yo cuando hago la transcripción de la entrevista, viene siendo el primer análisis que tú haces, porque ahí te das cuenta qué preguntas fueron excelentes, no funcionaron muy bien, otras que necesitabas seguir preguntando cosas para que esa persona fuera más espontáneo y siguiera dándote información. Ay, ya va que la pasé. Fíjense en el caso de la deshabilidad social. El entrevistador responde lo que crea que se puede aceptar y que esté bien visto por la comunidad y hasta por el mismo investigador. Es más, está pensando más en el otro que en su propia experiencia para poder contarla. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando ocurre? Te dan aquí uno cuando te dicen, bueno, los miembros de la comunidad terminan afirmando que participan siempre en todas las actividades y resulta que no lo hacen. Entonces, ese siempre, esa mentirita blanca que a veces hace el entrevistado por miedo a que las respuestas no sean totalmente aceptadas. Entonces, ¿qué le puedes asegurar a este entrevistado? Y lo dijeron ustedes, garantiza su anonimato, hazle énfasis que todas las respuestas que den no son correctas ni son incorrectas y crear un ambiente de confianza. Entonces, fíjense, ahí es más lo que necesitas de contexto que lo que estás preguntando. Tienes que dar lo que anteriormente les dije, la parte empática. Si yo te aseguro que tu nombre no va a aparecer ahí, tú puedes decir lo que tú quieras. Si yo te aseguro que todo lo que tú dijiste lo vas a tomar en cuenta y no vas a indicar y a sentirte mal porque yo te ponga mala cara, malos gestos como entrevistador, este, yo tengo que darle realmente un ambiente de confianza. En relación con la tendencia del sí, que casi siempre las respuestas solamente son, como dijo Trinos, están cerradas, se responden sencillamente solamente de manera afirmativa o que estás de acuerdo con todo lo que te dice. ¿Por qué? Porque aquí te dan un ejemplo cuando el líder comunitario responde así a todas las propuestas que dan el contexto. Entonces, ¿qué resulta? Todo, estás de acuerdo con todo, pero al final no haces nada, pues no reformulas nada. Entonces, ¿qué es lo ideal que tú como entrevistador puedes hacer? Minimiza y puedes formular preguntas más balanceadas, positivas y negativas, e incluir preguntas de control. Ahorita vamos a ver lo que es la pregunta del control y eso lo sabemos nosotros por cuantitativa, pero es una manera de tú darte cuenta que si tú preguntas lo mismo,
pero con otras palabras y te están respondiendo igual, eso quiere decir que las respuestas están bien cercanas. La idea no está preconcebida, sino sencillamente es espontáneo lo que te están dando. El sesgo de recuerdo, fíjense, tenemos que tener mucho cuidado y va especialmente contigo, Trino, y me imagino que con todos, pues cuando quieres precisar algo del pasado y resulta que a veces se hace difícil recordar. Entonces, aquí te dan un ejemplo, cuando los vecinos confunden fechas de proyectos comunitarios y los mezclan con experiencias. Es decir, yo puedo recordar cosas del pasado, pero que no sea algo tan específico, es decir, la fecha, el lugar, quiénes estaban, porque si la persona no tiene esa capacidad de recordar tantas cosas, entonces y cada vez se va alejando más esa empatía dentro del proceso de la entrevista. Entonces, ¿qué hace uno? Uno puede usar apoyos visuales, llevar fotografías, calendario, limitar el periodo de referencia, hacer preguntas más concretas. Entonces, bueno, son unas maneras o estrategias que te están dando para que puedas minimizar. En cuanto al sesgo de el halo, el entrevistador influye en la percepción del entrevistado. Recuerden que anteriormente les dije, el director, le estoy preguntando al director y tengo que dar, quien me está preguntando es el director y tengo que dar respuestas muy buenas, ¿no? Entonces, la idea es que se trate de evitar esas respuestas exageradas positivas. Entonces, ¿qué haces tú? Selecciona más bien a entrevistadores bien neutrales, evita que tengan jerarquía. Fíjense lo importante también de cómo nosotros tenemos que ir vestidos como entrevistador. em, es sencillo, no ostentar mucho. Si la persona con que estás hablando es una persona de alta jerarquía, ok, tú vas vestido más formal. Pero si estás hablando con una persona de la comunidad y te vas con un traje y qué sé yo, entonces ahí es posible que haya distanciamiento. En cuanto al sesgo del orden y formulación, como les dije, tratar de hacer primero las preguntas más sencillas y luego las más complejas. Que estas primeras preguntas puedas hablar en relación de la problemática comunitaria y luego haces una introducción para que puedas hablar de qué cosas positivas hay dentro de esos problemas comunitarios y cuáles son también las negativas. Porque fíjense, nosotros podemos abordar una problemática, pero podemos ver las cosas positivas de la problemática como también las negativas. ¿Qué hace uno? Bueno, cuando tú ves que el entrevistado no logra captar contigo en función a la manera de cómo estás preguntando, entonces cambia el orden de las preguntas, utiliza un lenguaje más cercano, ¿verdad? Este, no es que lo vas a inducir, pero es probable que, como se utilizó anteriormente, si yo utilizo calendario, fotos para poder ubicar al entrevistado, es una manera de minimizar esos sesgos. Y por último, está el sesgo de contexto que tiene que ver con la sinceridad de las respuestas. Em, ¿Cuál es la idea? La idea es no sentirse que van a estar criticados por las respuestas que den. Y entonces, está también relacionado con el contexto, el espacio donde vas a trabajar con estos entrevistados. Fíjense que dicen, busquen un espacio privado, nuevamente te vuelve a hablar de la confidencialidad
elegir y horarios y sitios cómodos pues, para poder trabajar. Entonces, fíjense, aquí la idea de yo presentarles los diferentes sesgos es porque es probable que nosotros caigamos en él. ¿Verdad? Y nuestra amiga, la inteligencia artificial, nos da una serie de estrategias para nosotros lograr minimizarlo. Si se ponen a revisarlo, claro, yo cambié alguna parte de lo de la redacción, pero la idea realmente la transmitió fue la inteligencia artificial. Pero muchas de las cosas que dijo, nosotros lo podemos hacer como personas empáticas para que entonces nuestra entrevista sea exitosa. Ahora fíjense, aquí viene lo que es la pregunta de control. Estas se diseñan para detectar y reducir el sesgo eh, equiesencia. Ajá, equiesencia. Es decir, ¿están de acuerdo con todo o decir que sí? Me parece que anteriormente le puse solamente las respuestas que es el sí o estar de acuerdo. La pregunta control, ¿para qué te sirve? ¿Verdad? Vas a formularla de manera neutral, sin inducir respuestas afirmativas. Pueden ser inversas o contradictorias respecto a otras preguntas para verificar la coherencia. Era lo que yo les dije anteriormente. Si yo tengo una pregunta control y yo quiero ver si lo que al principio me estuvo narrando, realmente lo vivió, yo puedo hacerle una repregunta de otra manera y puedo observar que me repite lo mismo. También nos sirve para validar la veracidad de lo dicho en otras partes de la entrevista, que tiene que ver con lo que les acabo de explicar, y se utiliza en temas sensibles o cuando se sospecha que el entrevistado responde por cortesía. Imagínese usted, esta última característica, tenemos que estar tan pendiente de la manera de cómo el entrevistado se comunica con nosotros para que de esta manera podamos nosotros hacer entrevistas exitosas. Como siempre, les tengo ejemplos que tienen que ver con la parte, con algunos aspectos de diferentes temas. Aquí hay un ejemplo de educación comunitaria. La pregunta principal es, ¿considera que las reuniones comunitarias mejoran la participación vecinal? Entonces, aquí si se dan cuenta, es probable que la gente diga, sí, sí las considero. Entonces, si te da esa respuesta, entonces está la pregunta control. ¿Ha notado casos en que las reuniones no logran aumentar la participación? Entonces, vuelven otra vez. Te van a decir, no, nos dimos cuenta que no aumenta, no dijo gran cosa. Entonces, fíjense, estas dos preguntas realmente van a ser respuestas cortas. Tenemos que aprender a redactar preguntas en donde la persona pueda realmente expresar sus ideas y pueda ser respuestas no solamente contundentes, sino extensas para nosotros poder, cuando se vaya a hacer la interpretación, ver realmente qué es lo que encontró, qué se va a encontrar en esos hallazgos. En cuanto a la investigación pedagógica, los talleres de capacitación le han resultado útiles. Fíjense, ¿qué va a decir? Sí, resultaron útiles. Podría mencionar alguna ocasión en que la capacitación no le aportó nada nuevo. Entonces, ya esta pregunta es un poquito más amplia. Entonces, es probable que el entrevistado pueda profundizar un poco más en dicha respuesta. Yo lo que quiero es que ustedes vean las diferentes maneras de cómo tú puedes preguntar y te vas a dar cuenta que la persona te va o te responde con una o dos palabras o logras realmente la Pero persona. Dime. es que todas esas preguntas principales son cerradas. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate, yo lo que quiero es
que A, notemos a- eso, pues, que dónde a está la... menos, Ajá, a menos que la persona que va a responder sea, ¿cómo se llama? Le guste hablar ajá. y bueno, se explaye, pero eso es muy raro. Ok, entonces fíjate, ¿cuál es la intencionalidad? La intencionalidad es que siempre trates de redactar preguntas en donde las personas, como dices tú, se explaye, que las personas puedan realmente dar respuestas amplias, hagan una narrativa, hagan una descripción. Fíjense en el caso de proyectos sociales. ¿Está satisfecho con los programas de apoyo alimentario? La respuesta es sí o no. Ahora fíjate, la de control, ¿qué aspecto del programa cree que deberíamos mejorarse o cambiarse? Aquí entonces tienes oportunidad de que la persona pueda conversar un poco más. Y por último, está este otro ejemplo que tiene que ver con las comunidades abiertas. ¿Cree que la comunidad está unida? Te va a responder sí o no. La de control ha observado conflictos o divisiones internas que contradicen esa idea de unidad. Entonces aquí también la pregunta va a ser sí o no. Entonces, esa de control todavía no va a permitir a que la persona pueda expresar sus sentimientos y sus experiencias. Entonces, aquí hay ejemplos que, como dice Trino, sí o no, o sencillamente pueden hablar un poquito más si tenemos un entrevistado que sea más comunicativo. Ok, y dentro de las teorías, ustedes también hablaron de eso, relacionado con la flexibilidad del discurso, con la expresión libre del entrevistado. Es decir, ustedes tienen que, y esto es bien importante, y ya se van a dar cuenta por qué se los digo, este, tenemos que tolerar ese silencio, esa digresión, esa aplación espontánea que tiene el entrevistado. Pueden que consigan una persona que tenga que pensar mucho para ver qué es lo que te va a decir y cómo lo vas a hacer. Entonces, bueno, tienes que ser paciente en función de eso. Es importante que se haga una exploración en profundidad. Entonces, busca captar opiniones, sentimientos, valores, ¿verdad? Y trata de obtener a través de la observación, tú también profundizar en esas interpretaciones. Aquí te dice que trabajes con cuestionarios cerrados. Más que cerrados, yo diría las entrevistas estructuradas donde tú tengas algunas preguntas que serían como preguntas base para romper hielo y después, en función de lo que ellos te van diciendo, tú vas preguntando. Pero esa es una capacidad que nosotros vamos desarrollando en la medida de que hagamos entrevistas porque no es fácil estar pendiente la parte corporal del entrevistado, lo que le estoy preguntando, estar muy pendiente de lo que me dijo para yo poder hacer pregunta en función de lo que me dijo. Entonces, bueno, poco a poco eso lo va adquiriendo uno en la medida de que va practicando. Y en relación con ejemplos concretos, te dice que, por ejemplo, te dice ¿cómo describiría su experiencia en la comunidad? Entonces, fíjense, solamente con la palabra describir le estás dando la oportunidad a la persona que pueda profundizar más en su respuesta y como se está hablando sobre su experiencia, entonces puede hablar de las cosas positivas, de lo negativo, de sus emociones, etcétera. Ok, según tu tipo de investigación, para las comunidades indígenas, que no, aquí no está Eddie, fíjense, es la comprensión sobre la preserva de la identidad cultural y las tradiciones. También te sirve a ti, este, Andreína.
¿Qué pregunta principal dirías? ¿Qué prácticas o rituales considera más importante para mantener viva la identidad de su pueblo? Una pregunta control. ¿Ha vivido cambios en estas prácticas en las últimas generaciones? Entonces, fíjense, aquí tenemos, la primera es bien abierta y la segunda sí está un poco más limitada, pero en función de lo que te va respondiendo, tú puedes entonces hacer otras preguntas de control y repreguntar. En cuanto a las comunidades fundadoras o colonos antiguos, Andreina también está incluida aquí. Su propósito es rescatar la memoria histórica y el sentido de pertenencia. ¿Qué pregunta podrías hacerle? Fíjate, están hablando en este caso de padres y maestros que hablan sobre dinámicas históricas y sociales cuando recuerdas de tu niñez. Es decir, si en tu niñez tuviste personas que te hablaron de cómo era la comunidad. Una pregunta control, ¿qué aspecto de esa vida cree que aún se mantiene y cuáles se han perdido? Entonces, bueno, tienes la oportunidad también de ver si actualmente se están dando o no se están dando y cómo se produce, pues. Tenemos el ejemplo para María, que eran los centros de documentación y museo. Es la construcción de la identidad a través de accesos al patrimonio cultural. Y entonces, una pregunta principal podría ser, ¿qué significado tiene para usted consultar documentos o visitar exposiciones de la historia local? Y una pregunta control, ¿ha encontrado en estos espacios información que cambie o refuerce su visión sobre la identidad de la comunidad? Entonces, fíjense, otra manera de cómo preguntar y buscar todo lo posible de esa empatía con el entrevistado para que pueda dar respuestas más amplias. Y por último, está el de adultos mayores, tiene que ver con los testimonios sobre identidad personal y colectiva en la vejez y está relacionado con los recuerdos de su juventud, que si se identifican con su generación y por último, que si los jóvenes hoy en día perciben esa identidad que ustedes vivieron. Ok, esta lámina la podrían leer ustedes después porque en función de los tipos de preguntas, fíjense que no sé si ustedes revisaron el material y pudieron haber encontrado que hay diferentes tipos de preguntas que tiene que ver con las preguntas descriptivas, las Ajá, narrativas, las estructurales, las de contraste, las reflexivas y las proyectivas. Dime, Trino. ajá, yo revisé el plan de evaluación Ajá, y el producto como principal de este periodo académico es un artículo narrativo, ¿cierto? ajá. Sí, sí. Ujú. Eso quiere decir Sí, que como un tipo de entonces, ensayo. bueno, lo relaciono aquí con los tipos de preguntas narrativas, que a lo mejor ese tipo de preguntas narrativas es el que me va a darle la característica a ese tipo de artículo. Sí, claro, Mm, ya. claro. Fíjate que en el caso de ustedes, si siguen con el pensamiento que quieren trabajar la fenomenología desde Batman, ustedes tendrían que tener las descriptivas, las narrativas y las reflexivas. Ok. Sería lo principal. ¿Por qué yo asumo que serían esas? Primero, porque la fenomenología siempre, uno de los principales propósitos es describir una realidad. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Es una descripción donde tú narras todos esos hechos. Pero ese tipo de fenomenología, según ese autor, te pide que sean entrevistas reflexivas. Entonces tienes que estar muy pendiente de esa otra aspecto que te pide la manera de ver la fenomenología según Bachmann. Esa es mi visión. Yo no sé si ustedes estarán de Ok. acuerdo o no.
por eso es que cuando hacen referencia a uno de los textos de la postura ontoepistémica, Ajá, es que hasta la manera de hacer la pregunta, cómo la estamos haciendo, tiene que estar articulada también a cómo nosotros estamos, digamos, el enfoque que estamos trabajando en la investigación. sí. Fíjate que Eso fue siempre lo que te me hizo digo, a mí como retornar a mi pregunta, a la que había hecho. Ya después dije, nah, yo no voy a seguir, yo voy a hacer papel por allá y me concentré más bien en lo que estaban diciendo los compañeros. O sea, Claro, allí hice porque, conciencia de un proceso de conexión porque me estaban diciendo cosas que, sí, hay preguntas que no tenían nada que ver con lo que ellos estaban diciendo. Nada, 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 nada que ver. Entonces yo ya, dije, bueno, sentía que eso era como lo más importante para ellos. Y no era que estaba mal planteada, sino que no era el interés de ellos en ese momento hablar de eso. Y por claro, eso creo que también si uno vuelve y retorna a conversar con ellos, volverlos a entrevistar, es muy interesante. Es muy interesante porque uno va profundizando. sí. Miren, fíjense, eh, dime, Trino, dime. bueno, haciendo referencia otra vez al profesor Efraín Márquez Ajá, y a esa segunda etapa que él refiere cuando se debe hacer una tesis cualitativa, eh, que habla del soporte epistemológico. Entonces ahí es donde uno se hace esas preguntas de qué es lo que quiero, eh, o qué creo que es esa realidad social que quiero estudiar, qué quiero descubrir o develar, ¿verdad? Eso que está invisible y quiero que se haga visible. ujú, Y ¿cómo puedo conocer esa realidad? ¿Me mantengo alejado o realmente me debo insertar, involucrarme, vincular con ese fenómeno? Porque eso es lo que me va a definir, vuelvo y lo repito, lo dije hace rato, el paradigma que yo voy a asumir para hacer ese documento académico, pues esa tesis. Y eso es lo que también ayuda a mantener esa coherencia paradigmática, de la cual también hice referencia hace un rato. Entonces, bueno, de verdad que yo siento que lo que estamos viendo acá me está ayudando en esa intención, en ese, ¿cómo es que se llama el curso, la unidad? Este, proyecto, no se seminario. llama proyecto, se llama, porque es que eso le cambiaron el nombre, antes Oh, tutoría, después fue seminario, ahora es tesis doctoral, proyecto de tesis doctoral uno. oh, imagínate. Sí, Ok. Sí, sí, era lo que nosotros decíamos seminario, sí, que es el primer acercamiento a tu intención investigativa, comenzar lo que es el sí, proyecto. Miren, me voy a ir solamente para los ejemplos de ustedes, los que están presentes, y por qué yo considero que debemos hacer énfasis en este tipo de preguntas, siempre y cuando, fíjense que siempre le digo lo mismo, siempre y cuando vamos a trabajar con Bachmann, ¿ok? Porque él nos sí, establece eso. Sin embargo, dependiendo también, porque también hay otro que es de apellido Leal, que lo ven mucho en cultura. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre del autor. pero El, hablas eh, del enfoque narrativo. no del foco narrativo, no, de la fenomenología. Ah, Leal, vamos Sí, a de buscar. apellido Leal. Yo a ver si consigo el documento, si no se me traspapeló. Él también ve mucho la fenomenología desde Husserl, pero acuérdense que hay otros autores que también Sí, que claro. nos explicó el profesor Esteban, que dependiendo de cómo ven ellos el mundo y ven esa epistemología, entonces eso es lo que yo tengo que asumir. Es cuando tú te das cuenta de que tienes que asumir la epistemología de esa manera para poder hacer preguntas válidas, según esa manera de construir un conocimiento. Entonces, fíjense, en el caso de tipos de preguntas descriptivas para los antepasados y los colonos, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo era la vida cotidiana en los primeros asentamientos? En el caso de los adultos mayores, ¿cómo fue el momento en que sus hijos decidieron migrar? Migrar.
En el caso de las narrativas, ¿qué relatos familiares se transmiten sobre la fundación de la comunidad? En el caso de los mayores, ¿qué cambio recuerda en su vida después de la partida de sus hijos? Y en la parte Dios. reflexiva, ¿qué representa para usted ser descendiente de los primeros pobladores? Y para el adulto mayor, ¿qué significa para usted que sus hijos hayan migrado? Estas tres Entonces, preguntas me parecen súper contundentes. bueno, fíjense, por eso fue que te dije que esta presentación me quedó preciosa. De alguna manera, ¿verdad? Quise tomar elementos de lo que ustedes van a trabajar. Qué Entonces, bueno. fíjense, hay una frase bien significativa en la entrevista: dos voces se encuentran. Una pregunta abre el camino, una respuesta revela mundo. El entrevistador escucha y el entrevistado se reconoce y juntos tejen identidad compartida. Gracias, gracias, Excelente. gracias. Miren, voy a, Ese ¿Mm? pensamiento lo dice todo. Claro, y me parece, voy a retroceder aquí para ver si puedo, este, para que hagas una captura, Yo la hago, Trino, y ¿sí? podamos, subirla al Al grupo. doctorado, sí, también al grupo del Pero doctorado. coloca tu your face. Ah, no, chico, ¿para qué? Ya va, Ah, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Ajá, ay, es que yo tengo cerrado todo esto aquí. Ok, voy. ya va, porque no se ve dónde pregunto. Espérate un momentico, vamos a buscarla para dónde ponemos esto. Ay, no, chico, no se ve, ya va, ya va. Ajá, y ahora sí, Sí, peínese, claro. peínese. Ya va, que ya va. Esto es publicidad. ¿Listo? Listo. Ok, Yo con esta penumbra que tengo, la luz del lado, la luz lateral natural. ya. Miren, chicos, ya me dijeron que en 10 minutos cerraban otra vez, entonces voy a cerrar porque de esta manera se guarda esto mientras busco lo otro Ya, que ya, quiero. ya va, que te voy a mostrar el premio. ¿Qué? ¿Cuál es el premio? El premio que te ganaste por ¿Por qué? esas hermosas frases. Mira. Ay, no, Oh qué my bonito, qué God. bonito. ¿Ese es para la dieta? No, no era para mí, era para dos profesoras de la subdirección, pero con la dinámica y el tiempo se me olvidó. Una no vino, la otra sí, y se me olvidó dárselo. Ah, qué Ya broma. sabes de dónde son, ¿no? Y por eso te pregunto. Dice qué rico. Bueno, nos vemos Pues, entonces en un ratito. ¿Sí? chévere.